y este os va a sorprender mucho. Amadeo Llados. Como personalidad, es una de las personalidades más complejas que me he encontrado. Que un día, ante una decisión muy importante que tenía que tomar en mi vida, pues me dijo: Emilio, ¿y por qué vamos a hacer eso? Porque podemos. La vida es un mapa, nosotros somos un mapa y tenemos que conquistarnos completamente. Y la única forma de conquistarnos completamente es avanzar, 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 avanzar. ¿Sabes? La obra de Marco Aurelio y es cómo te controlas a ti mismo, cómo te dominas a ti mismo, ¿no? Al final es un intangible. Lo bonito del dinero es que genere empleo, es que cree productos que solucionen problemas de la gente. Lo poquito que voy ahorrando y tal, lo invierto en startups. Al final es invertirlo en personas también, es invertirlo en talento. Anteriormente, en la parte 1 de la entrevista a Emilio Froján... Claro, es que después decimos, vale, Nude Project, Blue Banana, tal, ¿no? O esta que os gusta ahora a los jóvenes de M, Estudios, tal. Bueno, a ver, pero ¿cuánta gente hay montando marcas de ropas? Es que después vemos, sí, joder, vaya pelotazo ha pegado Nude Project o M. Claro, pero es que en ropa, hasta yo he montado una marca de ropa, es que todo el mundo, o sea, es como lo más sencillo con lo que puedes emprender, ¿no? Sí, a ver, es verdad que durante el arranque hay una parte más, por decirlo así, más estoica, más épica, de trabajar solamente por propósito, por tu equipo, por los inversores que han entrado al principio y han confiado en ti sin tener nada, rechazas ya todo tipo de placer porque tienes que estar 100% volcado en tu trabajo, porque hay mucha gente que ha confiado en ti y tal. Las primeras etapas yo las recuerdo como muy épicas, muy de dar y recibir muy poquito, muy poquito, dar mucho y recibir muy poquito, ¿no? Y después la segunda fase del escalado es más técnica, es más táctica. Hay emprendedores que se aburren después de esta segunda fase, ¿no? Porque como es más de, pues eso, ya no hay tanta épica, ya es... Y aunque los problemas del día a día sean otros, después lo guay de emprender es que tú puedes elegir tus metas y no ponerte ningún tipo de límite. Yo me los pongo. Me pongo límites porque creo que es la única manera de saber hacia dónde quieres llegar. Y una vez rompes un límite, después vas a por otro y a por otro, ¿no? Por ejemplo, pues yo ahora tengo el límite de lanzar Belka al BME, a bolsa. Entonces, coño, ¿esto me va a generar problemas? Muchísimos, pero muchísimos. Pero es algo que a mí me mueve. Y a mí me mueve eso muchísimo más que saber que eso me puede generar pues 3-4 millones de euros. Es que me mueve muchísimo más el hecho de hacer algo que sé que es único en el sentido de que muy pocas personas lo hacen, y a mí esas cosas me generan un estímulo. Sí, un estímulo que es... Vamos, que es como droga para mi cuerpo. Es decir, es como... O sea, voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque puedo. Una frase que se utiliza mucho en mi empresa. Dice, ¿y por qué vamos a hacer eso? Porque podemos. Oye, pero es que nunca se había hecho antes. ¿Pero por qué vamos a hacerlo? Porque podemos hacerlo, ¿no? Y es algo que me mola mucho. Y me mola mucho hacer cosas que no sé hacer. De hecho, una de las frases que más cambió mi vida fue una que me dijo un jefe que tuve en una organización de estudiantes, que un día, ante una decisión muy importante que tenía que tomar en mi vida, pues me dijo: Emilio, si sabes hacerlo, no lo hagas. O sea, si sabes hacerlo, no lo hagas, ¿no? Que era porque me iba a ir pues a trabajar a un sitio donde conocía perfectamente el trabajo que iba a desarrollar, porque ya lo había desarrollado antes. Y otra experiencia profesional, otro desafío profesional que me apetecía mucho, pero nunca había hecho nada parecido previamente. Y esta persona me dijo: Emilio, si sabes hacerlo, no lo hagas.
y decidí optar por la opción profesional ¿Qué te iba a aportar? que más me latía, que más me iba a aportar, aunque nunca lo hubiese hecho, ¿no? Y desde entonces, o sea, una de las cosas que me gusta hacer son cosas que no sé hacer. Y yo creo que la vida es esa aventura de ir descubriéndote. Es decir, la vida es un mapa, nosotros somos un mapa y tenemos que conquistarnos completamente. Y la única forma de conquistarnos completamente es avanzar, 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 avanzar. O sea, Marco Aurelio fue la persona más poderosa del mundo, tenía tierras, conquistas, países de España a Asia, y al final ves su obra y su obra es la conquista de ti mismo. ¿Sabes? La obra de Marco Aurelio y es cómo te controlas a ti mismo, cómo te dominas a ti mismo, ¿no? Es el dominio más importante que tienes que conocer, ¿no? A ti mismo, ¿no? ¿De qué vale tener tierras o posesiones en Asia si tú a ti mismo como individuo no eres capaz de conocerte o no te has conocido todavía, ¿no? Que sacas aquí a Marco Aurelio, me gustaría que contaras tu reflexión sobre la película de Gladiator. ¿Por qué te parece un personaje que tiene unos valores muy fuertes y qué opinas de él? Joder, a mí Máximo Décimo Meridio me encanta, que por cierto es de Mérida. Sí. Bueno, dicen que de Trujillo, ¿no? Y que dicen que en la adaptación al español que no mencionan Trujillo, pero según entendí en un foro y tal, supuestamente me gustaría verlo en inglés, en versión original, porque no creo que mencionen Trujillo y que alguien ahí se ha columpiado. Pero es hispano, es decir, es español. Eso sí que está claro, es un personaje hispano, no sé si de Mérida, de Trujillo, de Cáceres o de donde sea, ¿no? Y representa muy bien los valores estoicos, ¿no? Las virtudes cardinales. Vemos a un Máximo prudente, paciente, con una fortaleza absoluta y una persona con mucha virtud de la justicia también, ¿no? Que muchas veces lo confunden con venganza, ¿no? Por ese pitch que hace en la arena, ¿no? Diciendo alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra, ¿no? Creo que hay en esa adaptación yo creo que hubiese quedado mejor justicia que venganza, ¿no? Porque la venganza no representa realmente los valores estoicos, ¿no? Pero bueno, tampoco puedes, al final yo creo que también lo que se quiere expresar es que Máximo es humano también, ¿no? Y como humano también es normal que a veces los deseos o los más la línea es difícil de diferenciar, ¿no? Quizás. Sí, es totalmente distinto. Entonces es normal, ¿no? Porque Máximo al final es una persona extremadamente virtuosa, como Marco Aurelio, ¿no? Él, lo que me gusta de Máximo en Gladiator es que es una persona que no se deja subordinar por las circunstancias. Es decir, que él es el dueño de su vida y que por lo tanto él decide cómo reacciona ante cualquier circunstancia, por muy negativa que sea, ¿no? Le hacen daño, pero no, es decir, no tiene una ira descontrolada o una necesidad de venganza en el corto plazo. Y es un personaje que por eso me gusta mucho, ¿no? Porque él realmente no trata de... que algo que me gusta mucho de los estoicos es que no persiguen la maldad de la humanidad. No persiguen la maldad de la humanidad porque nunca la vas a alcanzar. Es decir, en el mundo siempre va a haber gente mala o gente que te vaya a hacer daño. Yo soy de los que creen que hay mucha más gente buena que mala. O sea, pero no persiguen la maldad de la humanidad. ¿En qué sentido? O sea, no intentan acabar con ella. Es que es muy difícil perseguir y acabar con la maldad, pero lo que sí que tienes que perseguir o lo que sí que tienes que controlar es tu maldad. Tu maldad sí que la puedes controlar. La maldad del mundo, de la humanidad, pues no se puede controlar, pero la tuya sí. Entonces, si a ti te hacen daño,
tú puedes decidir actuar con venganza o actuar con templanza. Y si tú actúas de forma vengativa, pues tú al final te conviertes en ese ser humano que te ha hecho daño a ti, porque eres un ser humano haciéndole daño a otro ser humano, y que eso además tiene un efecto multiplicador, porque ese ser humano se sentirá dañado y habrá pues una persona que lo quiera que se sentirá mal por ello, y esa persona también se sentirá mal. Y entonces al final la maldad pues genera maldad. Y entonces la venganza, aunque nosotros desde nuestra perspectiva de justicia poética podamos verlo como algo justo, ¿no? La venganza podemos verlo como justicia, pues yo prefiero creer en el perdón, por ejemplo. Es decir, y en la templanza. Y a mí, por ejemplo, cuando me han hecho daño, cuando te hacen daño, lo primero que te sale es decir, pues ahora yo voy a hacerte esto, esto y esto, ¿no? Y es verdad, es tu reacción más instintiva. O sea, mi reacción más instintiva cuando me han hecho daño, estoy hablando ya de ámbito negocios, por no poner a lo personal, mi reacción instintiva es devolver con la misma moneda. Es decir, al menos replicar el alcance de daño que tú me has causado. Y después es verdad que me templo, lo pienso en frío y digo, no. O sea, tú tienes que ser capaz de controlar tu maldad. Maldad en el mundo va a haber siempre, pero si yo respondo con ira, con venganza, con desproporcionalidad, pues eso a mí en qué me convierte, pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Tú tienes una sección de entrevistas, ¿verdad? En el español, creo, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo que me ha llamado mucho la atención y de hecho quería sacarlo aquí porque pues, ahora estás al otro lado de la entrevista, ¿no? Pero quería preguntarte, por curiosidad también personal, ¿qué es lo que buscas en esas entrevistas? Aprender. Seguramente sea un objetivo muy parecido al que tenéis vosotros con el podcast, ¿no? Yo sigo queriendo aprender cada día y creo que hay gente que tiene muchísimo que enseñarme. Incluso vosotros como entrevistadores tenéis hoy mucho que enseñarme a mí. Incluso a veces simplemente las preguntas que me hacéis me hacen también reflexionar y me hacen aprender. El motivo por el que cada fin de semana tengo una sección en el español donde entrevisto a un emprendedor habitualmente es conocer cómo afrontan diversos problemas, por qué hacen lo que hacen, cómo lo hacen, qué les mueve, y ampliar también la gente con la que comparto momentos, ¿no? Porque al final durante una entrevista compartes un momento, ¿no? La experiencia en sí, ¿no? Efectivamente, la experiencia en sí. Que hay emprendedores que muchas veces, pues, conocido en congresos, en comidas, con mucha gente, y jiji, jaja, que bien nos llevamos, justo, pero no ha habido esas preguntas calmadas, ¿no? Para reflexionar un poquito más y no quedarnos en lo mundano, ¿no? En lo más superficial, ¿no? ¿Algún emprendedor o alguna entrevista que te haya impactado? Pues fíjate, yo creo que hay 3 que me han gustado especialmente, que os recomiendo que los traigáis a este podcast, que no tienen mucho que ver entre unos y otros, pero es Antonio Espinosa de los Monteros, que le vais a ver la próxima semana, por cierto, si venís al evento que os he invitado de los Quarter 5. Yaiza Canosa. Y este os va a sorprender mucho. Amadeo Llados. Sí. No, obviamente no porque me guste su estilo de vida, ¿no? Sino porque como personalidad es una de las personalidades más complejas que me he encontrado, ¿no? Y eso es algo que también me apasiona conocer, ¿no? Entonces fue una entrevista que disfruté mucho, aunque tenga un estilo de vida que está en las diásporas absolutas del mío. Pero después fue una entrevista muy interesante porque Alex Carbar, lo que me sorprendió fue que tras esa fachada profundamente materialista, pues sabía
matices en los que coincidíamos y que no eran pocos, ¿no? Y eso fue lo que a mí me generó un choque grande. Y, joder, pues sí, la verdad que de primeras hay veces que la persona te sorprende, ¿no? Que te esperas una cosa y luego a lo mejor vas un poquito más allá y descubres... O sea, es más complejo de cómo lo venden. Cómo lo venden y cómo se vende él también. Y él mismo, ¿no? O sea, es parte Claro, también es de que su... él, saliendo siempre con Bugattis, con el Lamborghini, y eres un plebeyo por llevar un Rolex y no un reloj de más de 1 millón de euros, tal. Bueno, yo qué sé, pues es que... Es parte de su marca también, ¿no? Es parte de su marca. Yo lo he visto como que es parte de su marca. Es decir, porque él engancha a la gente, obviamente, con este tipo de contenidos. Y después le dije, una pregunta que le pregunté, ¿qué es lo primero que les enseñas a tus alumnos en la clase? Y me dicen que el dinero no da la felicidad y que no hay que almacenar dinero, que no vale para nada. O sea, para nada importante. Yo me quedé en plan, ¿qué dices, tío? Sí. Lo primero, ¿no? Y sí, para ti es lo más importante, ¿no? Y después le dio la vuelta a todo, ¿no? Porque me dice, mira, tío, a mí me importa tanto la pasta que me la gasto en cosas inútiles. Eso es lo que me importa el dinero. O sea, me importa tan poco que me lo gasto en cualquier tontería, en un reloj, tal, ¿no? Y me hizo pensar realmente, ¿no? Y dije yo, coño, pues a mí sí que me gusta tener dinero. O sea, me gusta almacenarlo por si hay una emergencia, ¿no? Por si pasa cualquier cosa, Sí, tener ¿no? esa seguridad, ¿no? De decir, Sí, oye, voy a poder sí. hacerla. A mí es una cosa que me mola mucho, ¿no? En plan, nos preparamos la entrevista o lo que sea, tal, pero aún así, cuando estamos en la entrevista y el invitado como sorprende, cuenta algo interesante, algo que no tenías previsto, es lo que más me mola, ¿no? Y también es importante porque, o sea, la relación de las personas con el dinero siempre ha sido muy compleja, ¿no? Pero realmente lo importante del dinero no es almacenarlo, sino crear la infraestructura para crearlo. Yo no soy un amante del almacenamiento del dinero. A mí el dinero realmente no me gusta almacenarlo. Yo en cuanto tengo unos poquitos de ahorros, he creado una infraestructura en la cual transformo el dinero en otras cosas. Acciones de empresa, inmuebles, lo que sea, ¿no? Y no se necesitan millones de euros para crear una infraestructura sobre el dinero que te permita generar más riqueza, ¿no? Pero eso es lo que mola del dinero. A mí el dinero, tener dinero en un banco no me produce ningún tipo de satisfacción. No voy allí al banco a ver la cartilla y digo, ay, mira qué bonito y tal. Pues mira, ahora aquí en vez de un 6 hay un 9, qué bonita esta cifra, tal. No, a ver, el dinero no. Es decir, o sea, lo bonito del dinero es hacer que genere algo tangible. El dinero al final es un intangible. Lo bonito del dinero es que genere empleo, es que cree productos que solucionen problemas de la gente. Bueno, pues yo, por ejemplo, sí que invierto casi todo lo poquito que voy ahorrando y tal, lo invierto en startups. Al final es invertirlo en personas también, es invertirlo en talento. ¿Sueles invertir en muchas startups? Pues invertí en 3. Sin contar la mía propia, claro. En 3 y ahora estoy cerquita de una 4. Y cosas totalmente distintas. Marca de trajes, marca de comida vegana, marca de zapatillas, ahora a lo mejor una de camisetas. Bueno, cosas totalmente distintas. Porque claro, entonces, a ti un poco... Al final, ¿qué dirías que es lo que te mueve entonces? Pues es un poquito lo que decía antes. Descubrir esa mejor versión de mí, conquistar lo máximo que pueda sobre mi ser y eso lleva pues tener que afrontar muchas experiencias y muchos desafíos, ¿no? Entonces, bueno, el participar de otro proyecto, de otra empresa y tal, aunque no estés en primera línea, porque yo al final, si compro el 5% de una empresa, de una startup, pues no voy a estar en primera línea, pero voy a estar.
¿no? Y me voy a enterar de cómo funciona un sector, de las experiencias que vive ese emprendedor, emprendedora, y eso me va a permitir pues aprender. Y como he dicho al principio de esta entrevista, que considero que todavía estoy en mi etapa formativa, pues hay gente que invierte en un máster de 40.000, 50.000 pavos, y a mí me gusta pues invertir en startups, porque considero que es tu modo de aprender. es el modo de aprendizaje que mejor me funciona. Yo he hecho a mucha gente que me dice, oye, tengo 10.000 euros y no sé si hacer un curso de no sé qué, tal. Y yo digo, a ver, mira, si quieres invertir 10.000 pavos en formación, yo hasta te recomendaría que si conoces a alguien de confianza que vaya a emprender y que tú creas que le vaya a ir bien y que vaya a reportar y tal, porque, hombre, si el emprendedor no reporta, pues vas a aprender poco, ¿no? Es decir, tiene que ser un emprendedor que comparta lo que va ocurriendo en la empresa, ¿no? Pues diría que yo casi te recomiendo meter esos 10.000 euros en vez de un posgrado en una empresa que esté empezando, que es cuando se aprende mucho. Si metes en acciones del Santander no vas a aprender. Claro. Tanto, ¿no? Pues nada, Emilio, yo creo que vamos a ir cerrando, tampoco vamos a robarte más tiempo. Entonces tenemos una serie de preguntas de programa, del podcast, vamos, un poco que hablan un poco de nuestros valores, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta es, si estuvieses aquí y tuvieses delante a tu yo del joven, bueno, de hace unos 10 años, más o menos, es una doble pregunta. ¿Qué le dirías? Y él estaría orgulloso de lo que te has convertido, lo que has conseguido. Sí, yo creo que sí que estaría orgulloso y no le diría que cambiase ni una coma. Le diría, hazlo tal y como lo has hecho. Le diría, sí, adelante, ¿no? Le diría, mira, lo has hecho bien. ¿Ha habido fracasos? Muchísimos. ¿Ha habido dolor? Muchísimo. ¿Ha habido sufrimiento? También. Y yo no quiero escapar de eso. Es decir, no he querido escapar del dolor, del sufrimiento, del sacrificio y tal. O sea, son cosas de las que me siento súper orgulloso y no cambiaría ni una coma. Es decir, no me arrepiento de... Las cosas que he dejado de hacer, no me arrepiento de no haberlas hecho. Es decir, no haber ido de vacaciones, no haberme ido de viaje con mis amigos a Bali, ni siquiera me fui de paso de Ecuador, el viaje este que se hace cuando se termina la carrera, tal. Entonces, esas cosas, o sea, me arrepiento cero. Cero. Entonces, le diría que nada, que siga así, que confíe en que siga avanzando y tal, y que vaya, que al final todo tendrá un sentido. La siguiente pregunta va más en la línea que, imagínate que ahora mismo te encuentras en un ascensor a una persona joven, ¿no? Que puede estar en esa situación en la que tú estabas en un principio en el que tú decías, quiero emprender, pero a lo mejor no sé qué quiero hacer o me quiero dedicar a algo. ¿Cómo encontrar esa pasión? O cómo encontrar algo que sea lo tuyo, por decirlo de algún modo, ¿no? ¿Tú qué le dirías? Y de una manera breve, ¿no? Porque tienes ahí el trayecto ascensor. Pues si acabo de conocerla y está empezando, le diría, oye, busca inspiración, busca contactos y busca después métodos de impulso, ¿no? E inspiración, que es lo primero que tienes que buscar si estás pensando en emprender, pues es escucharte podcasts como estos, es ir a congresos de emprendimiento, es intentar tener un día un café con un emprendedor, y yo creo mucho en el aprendizaje social, por ejemplo, ¿no? En el que te pueden aportar las personas, las mentorías, y eso es lo que le recomendaría, ¿no? Que buscase líneas inspiracionales, ¿no? Lo primero es sentirse verdaderamente inspirado y conectado con el emprendimiento. Qué bueno. La tercera y última pregunta es, ¿a quién te traerías este podcast y qué le preguntarías? Últimamente estoy intentando entrevistar para El Español a José Elías, pero porque es así súper mainstream. Entonces yo igual traería a José Elías, sale ya en muchos podcasts, alguien que no esté en podcast. Se ha pegado ahí de repente un subidón de aparecer en todos lados, ¿verdad?
Sí, claro, pero porque ha contratado una agencia y lo está haciendo fenomenal. O sea, es pura táctica. Él lo hace muy bien, pero después tiene también un equipo que se lo hace estupendamente. O sea, es un caso de éxito de construcción de marca personal en poquísimo tiempo. ¿Tiene que ser una persona que exista del podcast o puede ser? Que exista. Que exista. O sea, ¿tiene que ser actual o puede ser alguien del pasado? Porque, Bueno, o sea, puede ser un poco lo que tú quieras, pero también a lo mejor alguien que tú digas, oye, pues que está a día de o sea, hoy. si ¿sabes? es alguien para Que digas, traer a oye, pues, este podcast concretamente... Y que tú dices, yo creo que puede aportar un... O sea, a mí las personas que más me gusta o con las que disfrutarían un podcast de horas sería Antonio Espinosa de los Monteros, que ya os lo he mencionado antes, el CEO de Aguara y de Liux. No para hablar de emprendimiento, que también, sino para hablar sobre todo de impacto. Es una persona que tiene el impacto muy interiorizado en todo lo que hace, ¿no? Yaiza es una muy buena entrevistada también. Pablo Santaufemia, que publiqué hoy la entrevista con él en El Español, es de los emprendedores sociales que conozco también más inspiradores. Ese está guay porque no hace mucho podcast, ¿no? Y después alguien que a mí me gusta mucho también, pasa que igual es más difícil de acceder a él, es Ignacio Rivera, el CEO de Estrella Galicia, que también es un perfil muy potente y muy inspirador. Pues nada, que bueno, ha sido una gran entrevista, la verdad, Emilio, me ha gustado bastante. A mí me ha encantado porque hemos ido relacionando aspectos más profundos de pues esos valores, esos principios que mencionábamos al principio, que se ha ido viendo como en toda tu trayectoria eso lo tienes muy, muy marcado, lo tienes ahí y me ha gustado, ¿sabes? Que no es una visión del emprendimiento de hazte rico, genera 100.000 en 2 días y sé tu propio jefe, ¿no? Que parece que es como un discurso que es muy fácil de vender y que parece que atrae mucho, pero... Sí, se nota como que has hecho un camino y has reflexionado mucho sobre él, ¿no? Entiendo. Entonces eso yo creo que es un valor bastante potente. Sí, y de eso consiste. Seguir haciendo camino. Pues nada, muchas gracias, Emilio. Muchísimas gracias.